Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos y bienvenidas aquí conmigo en el orgasmo. Ya tú sabes un poco el pelo. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, vamos a darle candela a Roger Watson de Creed, o Credo, como diría el traductor del orgasmo. Aquí está. Bueno, unisex, 100%, para hombres y mujeres. Y el atomizador funciona estupendísimamente bien. Esto es para estar dándose candela sin parar. Es hermosa. De verdad, esta es hermosísima. Preciosa. Hay que tener en cuenta también de lo que estamos hablando, que son fragancias con un touch demasiado, pues, de mi comodidad, para mi confort, zona de confort. Entonces no van a ser ni excesivamente proyectonas, ni quizás tan longevas en el tiempo como podamos querer. Pero es una fragancia que a mí en lo personal me aguanta perfectamente 8 horas sin reaplicar, porque funciona por destellos. Hace así, pop, 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 y va mucho por destellos. Entonces se agradece que no la sientas en un momento determinado, pero hagas así, bluff, con aire, y digas: ostras, la llevo. Esto se agradece muchísimo cuando estamos hablando de perfumería, ya de determinados precios y niveles, no sé, pero precios seguro. Entonces, miniatura, ¡ja! Y os garantizo que os va a hacer disfrutar. Aquí no sé, esto yo sí ya he perdido el rollo del chirroqueteo. Sí, pero esto baila, ¿eh? Esto por lo menos hace cloc, 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 ¿eh? Se toca. A ver. Sí. ¡Ay! Ahí está. ¡Ah! Que me ponen los pelos de punta. Dios mío, ¡ay, mi vida! Sí, es que no la trajino yo mucho. Voy a lo que voy, me la echo y me dejo los jueguecitos del rosqueo y tal. Porque como lo compro en la página web oficial, ¿para qué me voy a andar con más misterios, no? Diga usted. Bueno, en fin. Claro, es verdad. Estela de proyección, 2 metros en esa estela, como ya he dicho, de salida durante aproximadamente media horita, 20 minutos, es el estándar que últimamente estoy dando para todas estas fragancias que estoy presentando, si no hago ningún tipo de cambio en cuanto a la estructura de las grabaciones. Entonces más o menos vamos a tener eso, y os puedo garantizar que luego se baja, se queda en distancia próxima, plenamente perceptible, 2 palmicos y tal, que con el aire ya digo yo que sube y potencia. Pues nenes, nenas, vamos con las notas. Cítrico, hierba luisa, mandarina y bergamota en la salida. Albahaca, comino, pimienta en el corazón. Almizcle y cedro en el fondo. Ya estáis viendo que la estructura de las notas es súper clásica. No lleva nada que en principio no pueda llevar ninguna otra fragancia. Pero la forma en la que está conjugada, mezclada y agitada quizás, pues la hace muy especial. Perfume del año 1997, plenamente espectacular, y que ya os digo yo que vais a gozarlo muy mucho. Vais a gozarlo un montonazo, lo digo en serio. Os lo vais a pasar muy bien llevándola. Puede ser por la mañana, por la tarde, por la noche, si es tranquila, en zona marítima, por ejemplo, puertos, vais a cenar ahí a lo que es en los embarcaderos y tal, es perfecto para eso. Para pegarte festivales no, pero me gusta también mucho por la noche, tengo que decirlo, a pesar de que soy consciente de que en lo que es la potencia se queda escasa. Pero aquí sí que diría, me da igual que no sea potente, que me la echo porque me da la real gana. Y ahí la tenemos. Chicas, sin ningún tipo de miedo. Sí que tiene un cierto punto ahí que quizás sea algo masculina, pero de verdad creo que está muy equilibrado, y a una mujer también se lo puede poner sin problemas. Pero en un hombre, esto a un tío lo viste de arriba abajo. Además tiene cierto toque, evidentemente, de la típica perfumería, es que me queda así un poco así, de la típica perfumería británica, que la hace muy chula, porque realmente tenemos esos cítricos que van avalados por cosas que son como más potentes y punzantes, y esto me chifla. Y es que, ¿qué queréis que os diga también? Lleva precisamente una de mis notas favoritas, que es la hierba luisa. Pierdo los vientos, y si eso lo mezclamos con una albahaca fresca, que no infusionada, sino teniendo el rollo, la percepción de una albahaca completamente verde, la hace magistral. Además muy equilibrado, la albahaca no sube mucho, ya sabéis que la albahaca huele súper potente, la hierba luisa es como más sutil. Unas infusiones de hierba luisa, qué ricas, por favor. En fin, que es que lleva justo lo que al orgaz le gusta, por eso digo que es zona absoluta de confort. Ponerosla con traje, sin traje, desnudos, como os dé la gana, para ir a hacer el delicioso con quien sea. Os lo vais a pasar bomba con ella. La verdad es que no sé si amarga. Vamos a ver si amarga. Uy, el codo lo tengo muy seco, tengo que darle hidratación.
no amarga. No amarga, pero lo que sí es cierto es que en boca sale más la nota de corazón. La nota de la albahaca sumamente fresca y verde. En boca es donde se nota un montón. Sin embargo, a nivel olfativo y cuando atomizas, realmente lo que te llega es la delicadeza de la hierbaluisa. Está perfecta. Además, vamos a ver, no es igual porque la colonia de Mugler, que ya no existe, que se llamaba, hace poco se llamaba porque le cambiaron el nombre, Come Together, llevaba mucha hierbaluisa, estaba muy sustentada en hierbaluisa, era mucho más potente que esta. Bajamos como 2 escalafones en potencia y así tendríamos esta. Evidentemente esta es anterior porque esta es del año 98 más o menos, por ahí andaba, no lo sé, no me acuerdo, tengo por ahí la fecha. Pero bueno, que sepáis que tiene esa genética de algo que está completamente verde y es sumamente aromático y hermoso. El fondo se endulza ligeramente, se siente la madera de cedro, pero es que los almizcles blancos están fabulosos también. De verdad, ¿es un 10? No. Matrícula de honor, que hace tiempo que no se la doy a una. Es perfecta. Me gusta mucho para los críos con las comuniones y los actos en los que los críos deban de ir perfumados, tanto ellos como ellas, sin ningún tipo de problema. Bodas, bautizos y comuniones para mayores, pues también si es un acto de mañana. Si es de mañana, si es de tarde o de noche, nos olvidamos. Yo quiero a mis hombretones de otra manera y a mis mujeronas, pues más, no tan de mañana. Me gusta para cualquier trabajo, ¿eh? Aquí sí que no hay distinción de que yo trabajo en la obra, yo trabajo de médico, yo trabajo de arquitecto técnico. Me da igual. En lo que se trabaje, esto va increíble. Señoras y señores, pues yo creo que poquitas cosas más, la verdad. Ponéroslo cuando vengan gana, primavera, verano, otoño, invierno. Atendéis a lo que yo os digo y paséis de lo que yo digo, eso también es cierto, porque como os la vais a comprar y vais a gastaros los dineros, os la ponéis cuando os venga en la real gana. Recordad suscribiros al canal, darle al like y distribuir mis vídeos por todas las redes sociales, que yo voy a estar profundísimamente agradecido. Hasta luego, señoras y señores. Auf Wiedersehen, mein Herr.